Dios Todopoderoso, reciba en esta tarde un fuerte saludo de esta su amiga, la pastora Teresita Ruiz. Es para mí un placer inmenso el poder regresar a sus hogares, aun cuando sea por medio de estas plataformas, estas redes, que le damos gracias al Señor porque nuestro Dios provee en todo tiempo. Como les decía, soy la pastora Teresita Ruiz de la Iglesia Jesucristo es la Verdad y estamos localizados en el 551 Sur de la 4th Street en Aurora del estado de Illinois. Y en esta noche vamos a continuar con el estudio que llevamos acerca de la Trinidad y vamos a estar hablando acerca de los malentendidos acerca de la Trinidad. Pero ahora les invito, mis amados, a que me acompañen hasta el Salmo 46. Salmo 46 y leemos la palabra en el nombre glorioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo del Señor a una voz dice, amén. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. De río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vamos a orar. Padre Santo, Padre Eterno, Padre Bueno, yo te doy gracias por tu palabra que es bendita, por tu palabra que imparte vida, por tu palabra que trae esperanza. Gracias, mi Señor, porque tú eres nuestro refugio. En ti nosotros estamos seguros en todo tiempo. Y en esta tarde, mi Señor, con acción de gracias, te presentamos este estudio bíblico pidiendo tu bendición. Te pido, querido Espíritu Santo, que tú tomes el control y el dominio. Estoy en tus manos, mi Señor. Ayúdame a proclamar tu palabra de poder y que la palabra una vez más haga aquello que tiene que hacer en esta hora, porque para esto es enviada. La palabra siempre trae vida, siempre. Padre, me amparo en tus promesas y en tu palabra. Me cubro en esta hora, Dios mío, con tu sangre poderosa, proclamando la unción del Espíritu Santo de Dios y pidiéndote, Dios del cielo, que tú bendigas este estudio bíblico. Y una vez más, hazlo prosperar en cada vida y en cada corazón. Todo esto, mi Señor, te lo pedimos con acción de gracias, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre glorioso, sacro y santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el pueblo una voz dice, amén, amén y amén. Así que mis amados, en esta noche vamos a continuar
con los malentendidos acerca de la Trinidad. Y estuvimos hablando la pasada semana acerca del malentendido de que Jesús es un Dios, entre comillas, ¿verdad? Con letras minúsculas, que Jesús es un Dios menor que el Padre. Y lo que sucede es, mis amados, que para probar, ¿verdad?, estos malentendidos, se usan versículos erróneamente, ¿ve? Para probar estos puntos que nosotros entendemos por la palabra que están equivocados. Si nosotros queremos saber acerca de la Trinidad, acerca de cualquier tema, tenemos que ir a la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto, verdad? De que Jesús es un Dios menor que el Padre. Estuvimos hablando acerca de Colosenses capítulo 1, el verso 15, que dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y habíamos estado mencionando que la palabra primogénito es traducida de una palabra griega, protótokos, una palabra griega que significa primogénito, y de lo que nos habla es que Jesús, mis amados hermanos, está por encima de todo lo creado. Jesús es la causa de la creación de todas las cosas, la creación de todas las cosas. Eso nos habla Juan en el capítulo 1, verso 1. También el libro de Apocalipsis, capítulo 3 y el verso 14. Y sin Él, sin Jesús, no podría haber creación. Mencionamos que cuando se habla acerca de Jesús no se usa el verbo tisteis de creado, no de cuando se habla de la creación del mundo. Ese verbo nunca se usa en relación a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la palabra primogénito, esa palabra se refiere al que es supremo o preeminente, al que recibe el más alto honor. Así que Cristo es la fuente de la creación y la persona suprema en ella. Y recuerde, mis amados hermanos, Jesucristo es una persona, Dios el Padre es una persona y el Espíritu Santo también es una persona. La Trinidad, ¿verdad? La palabra Trinidad como tal, habíamos mencionado, no aparece en las Escrituras, pero que es un término que se usa para indicar la doctrina cristiana de que Dios existe como una unidad de tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Bendito Jesucristo. Y habíamos dicho que Cristo es el primogénito de María. La Escritura nos dice, pues, que fue el primer hijo que nació de María, pero después María tuvo otros hijos. Eso usted lo puede leer en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, verso 53 en adelante. Otro texto que se usa erróneamente para decir que Jesús es un ser creado inferior al Padre, mencionamos que es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hablando acerca de los versículos que se usan erróneamente una vez más para enseñar que Jesús fue creado, es Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8, verso 12, y también podemos leer el 22. Fíjese que si usted tiene su Biblia, ¿verdad?, que aparecen los títulos de los capítulos, en el Proverbios capítulo 8 dice: excelencia y eternidad de la sabiduría. Excelencia y eternidad de la sabiduría. Y aquí cuando habla de la sabiduría se refiere a Cristo. Entonces leamos Proverbios 8:12. Dice: yo, la sabiduría,
habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Ahora, mis amados hermanos, ¿significa esto que Cristo, la sabiduría, fue creado? ¿Cuál sería la respuesta a esta interrogante? Fíjese, esto no es una descripción literal de Cristo. Lo que aquí está sucediendo en Proverbios 8, esto es una personificación de la sabiduría. Entonces, nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, Cristo no vivió en el cielo con alguien llamado cordura. Él no construyó una casa con 7 columnas, ¿verdad? Que lo dice más adelante en Proverbios 9:1, sino que lo que sucede es que en este versículo nos dice de una forma poética, ¿no? Que Dios usó sabiduría para crear el mundo. Así que aquí vemos personificación y vemos una poesía de una forma poética que Dios usó sabiduría para crear al mundo. Y acerca de eso podemos leer Proverbios capítulo 3, verso 19 y 20. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Así que continuemos con algunos de estos versos que se usan erróneamente. Y otro que usan mucho es el que aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 28. Y lo que una vez más les explico, se están utilizando estos textos, estos versículos de una manera aislada para enseñar que Jesús es inferior al Padre. Y de hecho esto es erróneo. Leamos a ver lo que dice Juan capítulo 14, verso 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. O sea, si el Padre es mayor que Jesús, ¿cómo puede Jesús ser Dios? Es la pregunta que se hacen pues muchas personas, ¿no? ¿Qué respuesta podemos dar aquí? Cuando nosotros leemos estas palabras, esto aparece al final del capítulo 14, como les decía, del Evangelio de Juan. Este es un gran discurso que da el Señor Jesucristo a sus discípulos en un momento bien crucial. Estas fueron prácticamente las últimas palabras que les dirigió el Señor antes de morir en la cruz. Y será, o sea, a partir de ahí va a ir a la cruz y no va a ver a los discípulos hasta después de la resurrección. Estas son unas palabras tremendamente determinantes que el Señor buscaba con esto preparar a los discípulos para lo que estaba a punto de ocurrir, que el Señor iba a morir y los discípulos iban a sentir solos, su maestro iba a morir. Ahora bien, el Señor afirma que su momento de estar con el Padre se acerca. Y ahí viene la victoria final. El Señor les dice, habéis oído que os he dicho, voy y vengo a vosotros. Él iba a ir, pero él iba a regresar. Los discípulos no habían entendido esto. El Señor solo había explicado muchas veces, pero su entendimiento no alcanzaba a comprender algo tan extraordinario como la resurrección de entre los muertos, bendito Jesucristo. Y el Señor dice que Él va al Padre, que el Señor va a abrir un camino al Padre, pero ese camino es a través de su muerte. Y los discípulos estaban muy tristes, pero el Señor les dice que Él vino a hacer la voluntad del Padre y que Él se sujetaba a esa voluntad. Porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. O sea que Jesús afirma que el Padre es mayor que Él, pero no en el sentido de que Jesús fuese un ser inferior a Dios, porque sabemos que Jesús es Dios,
sino porque mientras Jesús estuvo en esta tierra, en su misión terrenal, Él se sujetó a la voluntad del Padre. Jesús había dicho, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál era esa voluntad del Señor? Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Oiga, le pregunto, ¿cree usted en el Hijo? ¿Tiene usted la vida eterna? Si usted no lo ha hecho, esta es una noche hermosa para que usted reciba a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y la promesa dice que para aquellos que creen en el Señor, ya aquellos que hemos creído, tenemos la vida eterna. Gloria al Dios Todopoderoso. Ya tenemos la vida eterna, que eso no es un a ver qué pasa, esto no es un grupito el que se va a salvar, un grupo determinado, y si usted no cae en ese grupo, pues en ese número, pues usted se quedó afuera. No, mis amados hermanos, todo aquel que cree en el Señor ya tiene la vida eterna. Ahora, ¿cuál es la promesa futura que viene? Que el Señor dice, y yo les resucitaré en el día postrero. Partiremos de este mundo, pero el Señor nos va a resucitar. O sea que definitivamente nuestro Señor Jesucristo vivía solo para hacer la voluntad del Padre. Y el Padre mostró su enorme amor para con nosotros en que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Esa era la voluntad que Jesús tenía que cumplir. Ahora, ¿pero en qué sentido era el Padre mayor que Jesús? Fíjese que Jesús ya había declarado en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 17 y 18, que él era de la misma naturaleza que Dios, el Padre, e igual a Dios en todo sentido. Jesús ya había enseñado en Juan 5, 19, que él es igual en poder a Dios, al Padre, porque él hace las mismas obras que el Padre hace. También Jesús enseña en el Evangelio de Juan capítulo 5, versos 22 y 23, que debía recibir la misma honra que el Padre, bendito Jesucristo. Entonces se está contradiciendo Jesús aquí en Juan 14, 28 cuando dice, el Padre es mayor que yo. Por supuesto que no, mis amados hermanos. Nosotros debemos de entender lo que dice la Escritura una vez más. Jesús se sujetó al Padre. Lo hizo durante su vida terrenal. Jesús voluntariamente compartió nuestras limitaciones naturales, todas excepto una. ¿Cuál fue esa limitación que Él no compartió con nosotros? El pecado, ¿verdad? Él compartió todas nuestras limitaciones naturales, excepto el pecado. Ahora también nosotros entendemos que el pecado no es inherente a la raza humana. Recuerde que el pecado vino como consecuencia, es resultado de la caída. El hombre originalmente no fue hecho en pecado. El pecado una vez más surge como consecuencia de la caída. Pero para cumplir la voluntad del Padre, Jesucristo, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, dejó su posición, y escuche que estoy usando la palabra posición, de igualdad con el Padre temporalmente, a los efectos de despojarse a sí mismo, tomando sobre sí una naturaleza humana para nuestro beneficio. Vamos al libro de Filipenses, al capítulo 2, el verso 5. Y esto es algo sencillamente extraordinario, que el Señor adoptó esa forma humana por amor a nosotros. Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues
en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, escuche lo que dice la Escritura, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense, mis amados hermanos, a mí me parece tan extraordinario mi Señor Jesucristo. Me imagino que a usted también. Él no tomó el ser igual a Dios, dice la Escritura, siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesús no dijo, yo soy Dios porque yo tengo que ir a la tierra a morir por esos malagradecidos, que yo voy a morir y ellos me van a azotar, me van a escupir, me van a maltratar antes de mi muerte. Yo voy a morir por el pecado que a ellos le corresponde, pero muchos no me van a recibir. Ya el Señor sabía eso, Él es Dios. Él sabía lo que se exponía a todo ese vituperio, a todo ese sufrimiento. Él dejó su trono de gloria, adopta ese cuerpo humano. ¿Sabe por qué? Sencillamente porque nos amó. Yo encuentro esto sencillamente extraordinario. Se hizo a nuestra semejanza. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Y esto es lo otro que yo encuentro fascinante. ¿Sabe que Jesús siempre se sometió al Padre? Bendito es el Señor que vive y reina por siempre y para siempre. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero luego de resucitar, Jesús retomó la gloria que tuvo con el Padre. De eso fue de lo que Él se despojó, mis amados hermanos, por un poco de tiempo en aquella humanidad. De esto nos habla Filipenses 2, vamos a leer más adelante, y el Evangelio de San Juan capítulo 17. Así que ahí mismo en el libro de Filipenses 2, el verso 9 dice, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué? Por causa de lo que Jesús hizo, ¿no? Tomó forma de siervo, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Pero ¿qué sucedió? Que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, aleluya, en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito es el que vive. Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Oiga, dicen en mi tierra que más claro no canta un gallo, ¿sabe? Si queremos respuestas, tenemos que ir a la Escritura. La palabra no miente, no podemos inventar. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, es Dios, es eterno. En Primera de Corintios, capítulo 15, verso 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas,
para que Dios sea todo en todos. Ese es el otro de los versículos que se usan erróneamente para decir que Jesús no es Dios. Una vez más, Primera de Corintios capítulo 15, verso 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también Jesús, el Hijo mismo, se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Fíjese, mis amados, aquí la pregunta es si Jesús es Dios, ¿por qué se sujetará al Padre? Vamos a la respuesta. Ese aspecto de la resurrección, y usted sabe que Primera de Corintios capítulo 15, llamado el capítulo de la resurrección, aquí el apóstol Pablo está considerando lo que podemos llamar la restauración. Y eso usted lo puede leer de los versos 24 al 28. El apóstol está haciendo un resumen de lo que ocurrirá en los últimos tiempos, allá en la culminación de las edades, cuando llegue el fin, cuando Jesús entregue el reino al Dios y Padre. Cuando eso suceda, mis amados hermanos, cuando todas las cosas serán restauradas como fueron originalmente diseñadas y creadas por Dios. Oiga, ese momento viene. Una vez más, va a llegar el momento al final de los tiempos, al final de las edades, cuando nuestro Señor Jesucristo va a entregar el reino al Dios y Padre, cuando las cosas van a ser restauradas como fueron originalmente, como fue el plan de Dios en el principio, como el Señor originalmente las diseñó y las creó. ¿Cómo fue en el principio? ¿Se imagina cómo fue en el Edén? Desde el instante de su encarnación hasta el momento cuando entrega el reino al Padre, Cristo desempeña un papel de siervo, ¿verdad? Como nos dice el profeta Isaías, cumpliendo con la tarea que el Padre le encomendó. Por eso él tomó una forma de siervo. Pero cuando la obra que el Padre le encomendó, esté finalmente terminada, Él volverá a ocupar su lugar de forma plena y gloriosa, en armonía perfecta con la Trinidad. Bendito Jesucristo. Y Cristo continuará reinando porque su reino es eterno. Oh, mis amados hermanos, por eso es que nosotros tenemos que ser parte de este reino de los ganadores. El reino de nuestro Dios es eterno. Eso usted lo puede leer allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 11 y el verso 15. Pero reinará con el Padre en la gloria trinitaria, sometido a la Trinidad en la manera en la que se le ha asignado eternamente. O sea, mis amados, Dios ha ordenado eternamente una relación de autoridad y sumisión entre las personas de la Trinidad, aunque ellas compartan la misma gloria y la misma esencia. Pero hay una relación de sometimiento entre uno y el otro. ¿Y sabe en qué se refleja esto, mis amados? Se refleja en las estructuras de autoridad que Dios ha ordenado para los hombres. Y aquí le voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Donde el esposo, para aquellos que están casados, el esposo tiene autoridad sobre la esposa. Eso lo dice el libro de Efesios, capítulo 5, verso 22. Puede leer también sobre esto en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 18. En Tito, capítulo 2, verso 5. En Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1. Aún cuando ninguno es mejor ni mayor que el otro. Si usted lee en Génesis capítulo 1, versos 26 del verso 26 al 28, dice que tanto varón y hembra son creados, tanto el varón y la hembra son creados y llamados Adán
y en Jesús son uno. En Jesús son uno. Bendito Jesucristo. ¿Dónde dice esto? Gálatas 3:28 nos habla claramente sobre este asunto. Vamos a leerlo. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Sois uno en Cristo Jesús. Uno, no los mismos. Hablábamos una vez más de la relación de esposo y esposa. Serán una sola carne, pero no son los mismos. Esto precisamente es lo que sucede, mis amados, en la Trinidad. Gloria al Dios Todopoderoso. Son uno, pero no son los mismos. Gloria al Señor nuestro Dios. Entonces, este mismo principio es observado en otras relaciones ordenadas por Dios entre los humanos. Sabemos que en la iglesia nos dice Hebreos capítulo 13, verso 17, que nosotros nos sometemos voluntariamente a los pastores. Es usted obediente a su pastor y se somete, ¿no? Y en el mundo, dice la escritura en Primera de Pedro capítulo 2 y verso 13, que nosotros por causa del Señor nos tenemos que someter a las instituciones humanas, hablando específicamente aquí acerca del gobierno. Así que nosotros vemos que Dios ha establecido unas estructuras de gobierno en la tierra, unas relaciones de sumisión, y es lo que nosotros vemos en la Trinidad, que por eso Dios el Padre, el Hijo se somete al Padre, pero también vemos que el Espíritu Santo es enviado a hacer la voluntad del Padre en obediencia a lo que Dios determina. O sea que vemos esta relación, mis amados, en la Trinidad, y la podemos comparar con la relación de sumisión en estas estructuras de autoridad que el Señor estableció en la tierra. Por tanto, mis amados, la eterna sujeción voluntaria de Jesús al Padre no tiene inferencia alguna sobre la igualdad de ambos. O dicho de otra forma, la eterna sujeción voluntaria, porque Jesús se sujetó voluntariamente al Padre, no significa que Jesús es inferior al Padre. Gloria al Dios Todopoderoso. Ahora continuemos con el malentendido número 5. ¿Cuál es este malentendido? Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son solo diferentes títulos de Jesús o tres diferentes formas en que Dios se ha revelado. Una vez más, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son solo diferentes títulos de Jesús, o dicho de otra manera, que los tres son Jesús. ¿Cuál es la verdad bíblica? La Biblia habla claramente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas. Algunos piensan que la doctrina de la Trinidad contradice la verdad que señala que hay un solo Dios. Argumentan que solo Jesús es el verdadero Dios y por ende no, y por tanto que Jesús es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Lo que dice Mateo 28:19, y no únicamente el nombre del Hijo. O sea que lo que se refieren es que eso, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo, que esos son nombres de Jesús, que solamente es Jesús. Y si bien, mis amados hermanos, es verdad, hay un solo Dios, pero si queremos entender este concepto, debemos de permitir que la Biblia lo explique, que la Biblia lo defina. Y la Biblia define bien claro que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son
personas distintas. Oiga, mis amados, permítame darle un consejo. Cuando usted lea la escritura, busque a los tres. Busque la presencia ahí en lo que usted está leyendo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lea la escritura. Está aquí. Está en la Biblia. Y nos dice, mis amados hermanos, que los tres son diferentes. Vamos a considerar algunos textos que nos hablan de la diferencia entre el uno y el otro. Fíjese, el Padre envía al Hijo. Ahí podemos leer en Gálatas 4:4. Pero cuando venga el cumplimiento del tiempo, pero cuando vino, debo decir, el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo. En el cumplimiento del tiempo, cuando ese tiempo llegó, Dios envió a su Hijo. Luego añade, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, mis amados hermanos, aquí nos dice claramente que Dios, el Padre, envió al Hijo. Son dos personas diferentes. Es que si nosotros fuésemos a ubicar esa doctrina en los textos bíblicos, esto no concuerda. Tendríamos que hacer una Biblia diferente a nuestra manera para encajar estos malentendidos, ¿no? Porque claramente dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios el Padre envió a su Hijo y añade nacido de mujer. En Primera de Juan capítulo 4 verso 14 dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. O sea, mis amados hermanos, estos no son los tres títulos de Jesús, no. Cada persona, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son diferentes. Gloria al Señor. Por otro lado, vemos que el Padre envía al Espíritu Santo. Aquí nos podemos ir al Evangelio de Juan, el capítulo 14 y el verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿En el nombre de quién? Aquí está hablando Jesús. Aquí tenemos a los tres una vez más. Personas diferentes. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Ven, mis amados hermanos? Pues una vez más están presentes los tres, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. En Gálatas también hay otro verso precioso, Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios, el Padre, envía a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Gloria al Dios Todopoderoso. Quiere decir que para que usted pueda clamar Abba, Padre, tiene que tener el Espíritu de Cristo que el Padre envió. Aleluya al Cordero. Una vez más, aquí vemos la diferencia entre uno y el otro. El Hijo no habla por sí mismo, sino según le enseñó el Padre. Aquí podemos leer en el Evangelio de Juan capítulo 12, verso 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice el Señor Jesucristo, el Padre que me envió. Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Oiga, qué hermosura. Usted se fija que tenemos muchos textos del Evangelio según San Juan, porque este es un evangelio precioso que nos habla precisamente acerca de la deidad, de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es Dios. Entonces, fíjese una vez más,
El Señor Jesús no vino a hablar por su propia cuenta, el Padre la había enviado y él habló lo que el Padre le dijo que tenía que hablar, porque Jesús se sometió voluntaria y totalmente a la voluntad del Padre. También veamos que el Espíritu habla, el Espíritu Santo, pero no por su propia cuenta, sino en representación de Cristo. Una vez más, el Evangelio de Juan, capítulo 16. Vámonos hasta el verso 13. Juan, capítulo 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, hablando acerca del Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Fíjese, gloria al Dios Todopoderoso, el Espíritu de verdad, el que nos guía hacia toda verdad. Dice claramente la Escritura que Él no iba a hablar por su cuenta, sino que Él también iba a hablar de lo que oyere del Padre, que lo del Padre es de Jesús, y eso era lo que el Espíritu Santo venía a hablar. Por eso se le habla el Espíritu de verdad, habla la verdad de Dios, la verdad del Padre. Por otro lado, también podemos ver que el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. Son dos personas diferentes, por eso podemos entender y tiene sentido que lo podamos leer de esta manera en Juan 5:20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Una vez más, mis amados, el Padre ama al Hijo, dos personas diferentes. El Padre y el Hijo son dos testigos. Juan capítulo 5, verso 31 al 37. Si yo doy testimonio acerca de mí, dice el Señor Jesús, mi testimonio no es verdadero. Pero escuche lo que dice en el verso 32. Otro, no dice yo mismo, dice otro, es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vámonos hasta el verso 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Una vez más, aquí vemos a los dos, al Padre dando testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y hablando acerca de esto, ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 16, en adelante. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino que yo y el que me envió, el Padre. Y en esta vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Mire lo que dice ahí, oiga, márquelo en su Biblia, márquelo, búsquelo y márquelo rapidito. El testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió, el Padre que me envió, da testimonio de mí. Quiere decir, mis amados hermanos, que esa enseñanza o esa creencia errónea de que esos son títulos de Jesús y que es uno mismo, esto no cabe en conformidad con las Escrituras. Gloria al Dios Todopoderoso.
Por otro lado, también vemos que el Espíritu glorifica a Jesús el Hijo. En Juan 16:14, hablando acerca del Espíritu de verdad, del Espíritu Santo, ¿verdad? Que leímos. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Una vez más, el Espíritu Santo va a tomar de Jesús, el Espíritu Santo enviado por el Padre, y nos va a hacer saber las cosas. Él, el Espíritu de verdad. Gloria al Dios Todopoderoso. El Hijo también dice la Escritura que es abogado. ¿Usted sabía eso? Que Jesucristo es abogado, el paracleto, ¿no? En griego, palabra griega. Él es nuestro abogado frente al Padre. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con quién, para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Una vez más, Jesucristo es nuestro abogado ante el Padre. Jesús envía el Espíritu Santo, quien es otro abogado. Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aleluya. Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Aleluya. Gloria al Dios Todopoderoso. Usted se fija, mis amados, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas diferentes. Estos no son meramente otros títulos de Jesús y que los tres son Jesús, no, mis amados. Cada cual es una persona diferente. Y fíjese, en la segunda carta de Juan, el verso 3 dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre, y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Fíjese, ve, una vez más, mis amados. Y hay sin número de textos bíblicos. Nos podemos sentar aquí a leer toda la escritura y usted va a ver manifiesto, mi amado hermano, la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tres personas distintas. Lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Y yo le invito una vez más a que cuando usted lea la escritura, concéntrese en buscarlo para que le tenga sentido lo que usted está leyendo. El Padre nos ama, el Hijo viene en obediencia al Padre, el Hijo es crucificado, se va al cielo, nos envía el otro consolador, el Espíritu de verdad. La Escritura nos dice que Jesucristo está sentado a la diestra del glorioso, a la diestra del Padre. Gloria al Señor, el que se queda en la tierra ahora con nosotros, que va a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, el Espíritu Santo, nuestro otro abogado, el Consolador. En los cielos tenemos a Jesucristo en la presencia del Padre intercediendo por nosotros. Ve, mis amados, la presencia de la Trinidad es amplia en las Escrituras. Gloria al Dios Todopoderoso. Así que con el favor de Dios, pues esta semana que viene vamos a continuar con el malentendido número 6, ese que dice que Jesús no fue totalmente Dios y totalmente hombre. Ese es otro malentendido. Pero en esta noche pues vamos a terminar aquí. Quisiera orar por las personas que están enfermas, por las personas que están necesitadas, pero también quisiera orar por usted. Usted que quiere tener la vida eterna, usted que quiere disfrutar esa relación maravillosa, esa unidad que tiene el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo.
y que el Señor quiere que nosotros tengamos con Él esa misma unidad, que seamos herederos con Dios y coherederos con Cristo. Bendito sea el Señor. La Escritura dice claramente que si usted cree en Jesucristo, cree en ese sacrificio y usted le recibe como su Señor y Salvador, usted tiene la vida eterna. Usted no tiene que depender de que le hagan rezos y novenarios, porque, oiga, y si después que usted se muere, la persona se olvida de rezar por usted y los novenarios, no. La Escritura dice que una vez que usted cree en Jesucristo, le recibe en su corazón, que Él se convierte en el Señor de su vida, en su Rey, en el Todopoderoso, en el Soberano. Oiga, usted tiene la vida eterna. Y cuando usted se vaya a morir, muérase en paz, porque algún día el Señor va a resucitar su cuerpo. La resurrección habla del cuerpo. Una vez que usted muere, usted parte a la presencia del Señor. No va a ningún lugar de tormento ni de sufrimiento, mentira del diablo, ¿sabe? El sacrificio de Cristo fue perfecto. Quiero orar por usted. Ahí donde usted se encuentra, donde usted esté, no espere hasta que llegue a su casa. Ahí donde usted esté, tómese unos segundos y dígale, Señor Jesús, yo creo en tu sacrificio. Yo creo que tú derramaste tu sangre por mí, porque me amaste, aunque yo no lo merecía. Te pido perdón por todos mis pecados. Escribe mi nombre en esta misma hora en el libro de la vida del Cordero. Yo te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey. Te recibo, te reconozco en esta hora y te pido que tú me ayudes a vivir para ti desde este momento en adelante. Señor, yo te doy gracias y no solamente eso, sino que abro mi corazón para recibir al Espíritu Santo, no solamente como un sello, sino el bautismo de poder del Espíritu Santo, ese que me va a dar la fuerza, me va a sustentar para seguir hacia adelante. ¿Sabe que eso lo hace el Espíritu Santo, el que santifica? El que nos ayuda a caminar en fe día tras día, el que nos ayuda a permanecer en medio de las pruebas, de las turbulencias, de las tormentas. Eso lo hace el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y también quiero orar, mis amados hermanos, por aquellas personas que están batallando con su salud. Quiero orar por un hermano que llamó esta tarde y salió positivo al COVID. Mis amados hermanos, nosotros creemos que en la cruz del Calvario el Señor también llevó esta maldición llamada COVID. Esta plaga ahí también el Señor la llevó. Y quiero orar por mi hermano. Y quiero orar por esas otras vidas que también están batallando, que salieron positivo al COVID. Vamos a orar por ellos en esta hora y por aquellos que están enfermos. Padre Santo, yo te doy gracias por Jesucristo y te doy gracias por el sacrificio de la cruz. Señor, y yo traigo a mi hermano en oración. Lo pongo, Señor mío, a tus pies, pidiéndote que en esta hora tu sangre poderosa, Padre de la gloria, lo limpie, Señor, pero que se meta esa sangre por esa célula y saque de su cuerpo, Dios mío, todo virus, se llame COVID-19, con todas las enfermedades asociadas fuera, Señor Dios, con el COVID-19, con todos los síntomas, con toda enfermedad. Padre, envió tu palabra de salud sobre la vida de mi hermano en esta hora, Dios del cielo, que tú lo restaures, que tú lo sanes para tu gloria, que no quede ninguna secuela de que ese virus pasó siquiera por su cuerpo. Yo te pido, Señor Dios, que tú lo bendigas, que tú bendigas su hogar, Señor glorioso. Bendito eres por siempre y para siempre. Y oro, Señor Dios, por aquella otra persona
que está batallando con problemas en el oído, problemas, Señor Dios, en el área de la mandíbula, problemas en la cabeza, mi Señor. Todo ese espíritu de enfermedad lo echo fuera y los declaro sano para la gloria de tu nombre poderoso y sublime, Señor Dios. Padre Santo, de la misma manera orando por aquella vida, Señor, que tiene problemas en los pulmones, que tú los limpies. Señor, sopla, sopla en esa vida de tu aliento. Disipa toda obstrucción, ordena todo aquello que está desordenado para tu nombre, mi Señor, que haya sanidad, sanidad total, que puedas respirar bien, que puedas hacer las cosas que antes no podía hacer por causa del cansancio, mi Señor, que sea total y completamente restaurada para tu gloria. Señor mío, todo esto yo te lo pido con acción de gracias en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre santo, glorioso, hermoso, el nombre maravilloso, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre sacro y santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el pueblo del Señor Dios a una voz dice, amén, amén y amén. Así que mis amados hermanos, les quiero recordar que el jueves pues vamos a continuar con nuestros cultos presenciales. Usted nos puede visitar con toda confianza. Estamos tomando, ¿verdad? Humanamente todas las medidas necesarias para combatir este virus del COVID-19, pero nosotros creemos que el que nos guarda es el Señor. Él es nuestra confianza. Y como nos ha dado sabiduría y en obediencia a las leyes, ¿verdad? Como dice la Escritura, pues estamos haciendo lo que es necesario hacer. Nuestra confianza está en el Señor. Bendito Jesucristo. Y el domingo, el viernes vamos a tener la vigilia de oración, orando con el pueblo. Y el domingo tenemos los cultos presenciales a las 9 y a las 10:30 de la mañana. Estamos localizados en el 551 sur de la 4th Street, en la ciudad de Aurora, en el estado de Illinois. Le invito, venga a compartir con nosotros. Oiga, y me voy a atrever a hacerle un ofrecimiento. Algunas personas me han hablado acerca del estudio bíblico. Sé que hay muchos textos, que es una palabra muy sabrosa para dirigir. O sea que esto es vianda, es alimento sólido. Si a usted le interesa que yo le haga llegar este material, pues comuníquese con nosotros y yo se lo envío. Bendito Jesucristo. Mis amados hermanos, gracias mil por haber compartido en esta noche con nosotros. Que la bendición del Dios Todopoderoso sea en medio de su casa. Recuerde, el Señor es nuestro refugio. Que Dios le bendiga abundantemente y recuerde que en medio de toda confusión, Jesucristo es la verdad.